Este es un antes, este es un después. ¿Ya? Así como estaba antes de y este es después de. ¿Está bien? Entonces, este es el antes y este es el después. Después, ya. ¿Qué dice? Vamos a leer el problema. ¿Ya? A ver. Estamos colocando ya. Se tiene un tubo en U parcialmente lleno. Entiendo la idea de parcialmente lleno, ¿sí? Parcialmente lleno. ¿Qué entendemos por parcialmente lleno? Para avanzar, porque quiero entender bien eso, porque ahora me preguntaron eso y quiero si ustedes casi lleno. Así es, casi lleno. No está lleno, está en parte lleno. ¿Sí o no? Ya, muy bien. Entonces dice, aquí está, un líquido se tiene un tubo parcialmente lleno con un líquido de densidad ρ. Ahí está. ¿Está bien? Con líquido de densidad ρ. Por una de sus ramas, la rama izquierda, después, se añade aceite de densidad relativa 0,8. Ah, ya. Entonces tengo aquí densidad relativa 0,8. O sea, el aceite ingresa y empuja al líquido. Y al empujarlo le ocasiona una pequeña turbulencia. ¿Cómo así? Un pequeño desorden. Va a hacer que los dos bracitos se vean los líquidos hasta que logre una estabilidad. Si fuera el mismo líquido, estarían al mismo nivel, así como en esta posición, al mismo nivel. Pero como son dos líquidos diferentes, por las densidades diferentes, uno se va a quedar o más arriba que el otro o más abajo del otro. Depende de la cantidad de líquido que nos den. ¿Está bien? Pero aquí ya me adelanté en el gráfico porque la lectura del problema sigue diciendo lo siguiente. A ver. Dice que añado 12 centímetros de aceite. Ahí está, los 12 centímetros de aceite. Y se equilibra hasta que el sistema se equilibra, dice. La interfaz, o sea, la línea de separación es la interfaz. La línea que separa, o la interfaz, aire-aceite. Acá está. Aire-aceite. Este es el aceite. Aire-aceite. Esta línea, esta es la interfaz, que separa el aire con el aceite, está a 6 centímetros sobre la interfaz de líquido-aire, o sea, la línea que separa el líquido con el aire. Acá está, ya lo puse. 6 centímetros, esta interfaz, 6 centímetros sobre esta interfaz. La interfaz aire-aceite está a 6 centímetros por encima de la interfaz aire-líquido. Ya está. Con esos datos me piden hallar el rojo. ¿Está claro lo que acabo de decir? Sí, muy bien, muy bien. Ahora, según la idea de los vasos comunicantes, yo sé que a ciertos niveles las presiones calculadas son iguales, dependiendo de ciertas características. Primero, que el líquido que esté debajo de ese punto de referencia siempre sea el mismo. ¿Cómo lo debo entender eso? Mira, yo voy desde el punto del líquido más abajo de todos. En este caso es el líquido así mencionado, líquido nada más. De aquí, de este líquido, yo subo y encuentro la primera interfaz. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpa, no la leí bien. Dice, profe, dice que repita. ¿Puede repetir? Ay. Voy a repetir. ¿Que repita qué? Exactamente que repita qué. ¿Qué quieren que repita? ¿Todo el problema? ¿O justamente esa partecita del punto de presión? No se está grabando, pues. No se está grabando. Pero está grabado en la clase anterior. Por lo tanto, igual lo pueden ver. ¿Está bien? Listo. Repito lo último. Muy bien. Alexa Brigitte, escúchame. Una vez que ingresó aceite por este lado, ocurre lo que llamamos una pequeña turbulencia. O sea, el aceite que entra en este ladito que estoy señalando acá, hace esto, empuja y hace que los desniveles hagan esto.
hasta que logra un equilibrio, un estado de reposo. Si es el mismo líquido, queda tal y cual lo veo ahí, en los mismos 12 pasos. Pero como son líquidos distintos por diferencia de densidad, al haber la turbulencia en un momento se estabilizan, pero han quedado uno más arriba que el otro en los bracitos. El bracito izquierdo ha quedado con mayor altura de líquido que el bracito derecho. Eso es por la diferencia de densidades. Uno es más espeso que el otro, se le dice más denso que el otro. Es la palabra técnica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero qué nos has dicho? Que la interfaz, o sea, la línea de separación entre aire y aceite, que es esta línea de separación, está 6 centímetros por encima de la línea o interfaz, o la línea de separación, aire líquido. Ahí está. Eso es lo que nos ha dicho el problema. ¿Esa partecita no se había entendido? Ah, ya. Punto de presión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dice la técnica? Yo busco el líquido que está más abajo de todos, que es este. Y comienzo a partir de ahí, en los bracitos, ya sea izquierdo o derecho, el interfaz, el primer interfaz que encuentre, ya sea izquierdo o derecho. Este es el primer interfaz. Y aquí le aplico un punto y le llamo el punto 1. ¿Qué hago? Hago un paralelo hacia el otro bracito y le llamo el punto 2. ¿Qué dice la teoría? Tiene que establecerse la siguiente condición. El punto debajo de 1, el líquido que está debajo del punto 1, tiene que tener el mismo líquido que el líquido debajo del punto 2. ¿Es el mismo líquido? ¿Sí o no? ¿Es el mismo líquido? ¿Sí o no? Sí, sí. Eso es lo que establece la técnica para este cálculo. El líquido debajo del punto 1 tiene que ser el mismo líquido debajo del punto 2. Se dice que solo así yo estableceré con toda seguridad que la presión en el punto 1 sea igual a la presión del punto 2. Digo acá, presión en 1 es igual a presión en el punto 2. Vamos a suponer, alguien que no escuchó esta parte me dice, profesor, punto A paralelo al punto B. ¿Ya? Punto A paralelo al punto B. Están en la misma altura, por lo tanto deben tener la misma presión. ¿Pero por qué no ocurre? Porque debajo de A, el líquido no es el mismo líquido que debajo de B. No es el mismo líquido. Lo que está debajo de A, del punto 1, o del punto A, no es el mismo líquido que lo que está debajo del punto B. Por densidades distintas, ya no son presiones iguales. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? Habla. Sí, perfecto. Ya está. Entonces, está mal entonces que se diga esto. Por lo tanto, lo que se busca es lo siguiente. Si yo comparo o busco un punto, la técnica establece esto. Líquido más abajo. Desde este líquido busco la interfaz primera. Ya encontré. Y lanzo su paralelo acá. Este punto, debajo de este punto, ¿este líquido es el mismo que debajo de este punto? Sí, con toda seguridad. La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Clara la idea? Nadie responde. Ya, Julio Adrián me dice que sí, está clara la idea. Por lo tanto, punto A, desecho con el punto B. Ya está. Muy bien, ahora. Pero ese es el punto de inicio para el cálculo de las presiones. Pero la pregunta es, ¿quién ocasiona las presiones? ¿El líquido que está debajo o el líquido que está arriba? ¿Quién ocasiona realmente esa presión? El de arriba, exactamente, el de arriba. Lo que pasa es que el líquido de abajo hace una reacción así. A esta acción surge la reacción. Y como es el mismo líquido que está reaccionando, las presiones de reacciones son las mismas. Pero ¿quiénes ocasionaron esas presiones? Los líquidos que están arriba. ¿De acuerdo? Y yo pregunto, ¿qué líquido está sobre el punto 1? ¿Qué líquido está sobre el punto 1? Aceite. Por lo tanto, yo digo, la presión 1 es la densidad del aceite por la gravedad, por la altura del aceite.
¿Y qué líquido está sobre el punto 2? El llamado líquido simplemente. Y diría, la densidad del líquido por la verdad, por la altura de ese líquido. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuál es mi magnitud común aquí, o mi variable común? ¿Quién es? ¿Quién es el común? Para poder simplificarlo de una vez. La gravedad. Muy bien. Simplifico la gravedad. Y digo, la densidad del aceite es un dato que me han dado, ¿sí o no? A ver, vamos a ver. Sí, la densidad relativa del aceite es 0,8, ¿verdad? 0,8. Y la altura del aceite sobre el punto 1, ¿cuánto vale? La altura del aceite sobre el punto 1, ¿cuánto vale? 12. Ahí está. Por 12. Y como me estaban preguntando por el ρ, por él es la pregunta, me falta la altura del líquido sobre el punto 2. ¿Cuál es la altura del líquido sobre el punto 2? 6. Perfecto. Vale 6. Ahí está. Simplificamos. Sexta 1, sexta 2. Multiplico 0,8 por 2, 1,6. Densidad relativa. Ya está. ¿Entendible? ¿Qué dicen? Perfecto. Muy bien. Copiando, por favor. Mientras que de repente hago el gráfico. Ofio. Ofio. ¿Qué es ofio? O obvio. No, nada es obvio para mí, ¿eh? Nada es obvio para mí. Ah, ya, ya, ya. Pero nada es obvio. Todo tiene que ser bien explicadito, ¿no? Y la pregunta siempre, la pregunta de rigor siempre. ¿Está bien? Listo. Vas copiando el problema 4, voy a leer el problema 5. ¿Sigo? Perfecto. ¿Puedo seguir para todos? Sí, puedo seguir, ¿verdad? Ya. Sigo, ya. Muy bien, ubicamos ahora el problema 5. Dice el texto para el problema 5. En la figura se muestra un ascensor que sube con una aceleración de magnitud 2 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? ¿Me espero, me dices, Giancarlo? ¿Qué me espero, Giancarlo? ¿Problema 4? Lo reaccionas tarde. De aquí lo regreso. ¿Qué te parece? Sale 3.600 para acá. ¿Ya? ¿Sí? Pero para Giancarlo de aquí regreso. ¿Sí? ¿Ya? Va, bacán. Listo. A ver. En la figura muestra un ascensor que sube a una aceleración de magnitud 2 metros por segundo. Sube. ¿Cuál es la dirección de esa aceleración? A ver. ¿Cuál es la dirección de esa aceleración? Hacia arriba. Y vertical hacia arriba. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces, la aceleración del ascensor es 2 metros por segundo al cuadrado, J, ¿verdad? ¿Qué significa ese J? Lo que tú me acabas de decir. Verticalmente hacia arriba. ¿Eje X o eje Y? Ani, el J es Y, el I es X.
¿Sí o no? El I es X. Muy bien. J es Y. Y un J positivo, ya, no te preocupes. Para eso practicamos, no te preocupes. Y el J positivo significa que va hacia arriba, ¿verdad? Y el J negativo significa que va hacia abajo. Perfecto. Entonces estoy dando el vector aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. Dice que dentro del ascensor hay un recipiente que contiene agua hasta una altura de 30 centímetros. Vamos a bosquejar más que todo el recipiente, ¿ya? Lo hemos llenado de agua al recipiente. Tenemos aquí agua, ¿verdad? Muy bien, dice 30 centímetros de agua, no, ya. Determinen la presión hidrostática en el fondo del recipiente. La presión aquí. En uno. La presión en el punto 1, ¿cuál es? Dice. ¿Cuál es la presión en el punto 1? ¿Sí? Ya, a ver. Vamos a suponer lo siguiente, a ver. En función a la presión que nosotros ya manejamos como fórmula. ¿Cuál es la presión según la fórmula que nosotros manejamos? A ver, ¿qué dice? Fórmula de la presión. Densidad, gravedad por altura. ¿Ya? Densidad, gravedad por altura. Muy bien. O sea que yo solamente necesito saber cuál es la densidad del fluido, densidad del agua. 1000. Perfecto. ¿En qué unidades, Abel? ¿En qué unidades? ¿En qué unidades, Yanel, ese 1000? Kilogramos metro cúbico. Muy bien, Julio Adrián. Perfecto. Gravedad. Y me están dando la gravedad. Gravedad. 10. Me están dando la gravedad 10. Perfecto. Muy bien. 10. ¿Y la altura? 0,3. Perfecto. 0,3. Muy bien. Ahora, tendrá que ver algo que el ascensor esté subiendo con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ponerlo así. Un ejemplo de un examen de admisión decía, o un problema en un examen de admisión decía lo siguiente. A ver, Iván Espinosa se sube a una balanza. ¿Ya? Me subo en la balanza. Y va a marcar la balanza 60 kilogramos. ¿Ya? 60, bacán. Pero estoy tranquilo, no estoy en un ascensor. Mi balanza está marcando una masa en una situación estable, en un sistema de referencial de reposo. Ya, bacán. Pero ¿qué pasa si esa balanza la coloco sobre un ascensor y yo me paro ahí y el ascensor comienza a hacer esto? ¿Qué va a pasar con la balanza? Aparentemente, ¿va a aumentar la graduación o va a disminuir? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Sabes? ¿Has visto ese problema? Aumenta, no disminuye. Disminuye cuando va hacia abajo. Porque al ir hacia abajo introspectivamente, relativamente te quedas como en el aire. Disminuye. ¿De acuerdo? Te quedas como una especie de ingravidez momentánea. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, hacia arriba gana el valor de la gravedad aparente y hacia abajo pierde valor aparentemente la gravedad por la situación de un esfuerzo hacia arriba o dejar de aplicar un esfuerzo yéndose hacia abajo. ¿Está bien? Ya, perfecto. Por lo tanto, la gravedad aparente del sistema no es 10. ¿Cuánto es la gravedad aparente? Por lo que te he dicho. ¿Cuál es la gravedad aparente? 12. Perfecto, es 12. Entonces, dicho eso, la presión en el fondo, o sea, en el punto 1, es la densidad, 1000 kilogramos metro cúbico, por la gravedad, que es 10 más 2, unidad metro segundo cuadrado. Por la altura, 0,3 metros. Ahí está.
¿Está bien? Entonces aquí tienes 12. Vamos a ponerle por 3 porque un cerito lo puedo simplificar. 12 por 3, 36. Y dos ceritos que quedaron, 3600. O sea, la presión 1, o sea, en el punto más bajo, es 3600 pascal. Si me lo hubieran dado en kilopascal, sería 3,6 kilopascal. Ya está. ¿Se entendió la idea, muchachones? ¿Sí? Bien, muy bien, muy bien. Copiando lo bonito, por favor, ¿ya? Voy. Ah, repito. Andreita, lo repito, me dices, ¿no? Ya, Andreita, por favor, escúchame, ¿ya? Imagínate, no estoy en ningún ascensor. Lo voy a repetir, Andreita, pero escúchame. No estoy en ningún ascensor, tengo un recipiente, lo lleno de agua y la altura del recipiente de agua es 30 centímetros. Oye, dame la presión en el punto más bajo del recipiente. Ya. Entonces tú dices, la presión en el punto más bajo es la densidad del agua, la gravedad de la Tierra por la altura del contenido de agua. Y listo. Y lo aplicas. Pero acá hay un datito adicional. No está el recipiente en cualquier lugar, no está en el piso de nuestra casa, está en un ascensor. ¿Y qué pasa cuando yo me ubico sobre un ascensor y este comienza a elevarme? Aparentemente, si el piso hubiera una balanza, estaría registrando mayor valor sobre mi peso, porque la gravedad aparente por la acción de subir ha aumentado. Si es que estoy subiendo con una aceleración, no con una velocidad constante. Si la velocidad fuera constante, la balanza marca lo mismo, porque hay un equilibrio del sistema. Pero como estoy acelerado, esa aceleración que realmente que se está yendo hacia arriba le está agregando valor a la gravedad. ¿De acuerdo? Le está por acción y reacción más que todo. Porque tú dices, pero si la aceleración va hacia arriba y la gravedad hacia abajo, es por la reacción. ¿De acuerdo? Esa reacción suma el valor de la gravedad. Acá está la gravedad. ¿Cuánto vale? Ah, perfecto, ya lo entendiste. Perfecto, muy bien, Andreita. Ahora sí. Listo. La 6 sale 1600 kilogramos metro al cubo. Ah, ya. Ya. La 6. A ver, voy a verla, voy a verla. Ya, pero había quedado de que alguien iba a terminar de copiar la número 4, ¿no? O ya no, ya, para poder borrar la 4. Ah, ya, Giancarlo. Ya, ya, listo, listo. A ver, ¿puedo pasar a que Giancarlo pueda resolver o terminar de copiar la número 4? ¿Ya puedo pasar esto? La 6 sale 1,6. ¿1,6 qué? 1,6 qué? La 6 me dicen, profe, sale kilopascal. No. Ah, ahí está, gramo centímetro cúbico. Ahora sí, 1,6 gramos por centímetro cúbico. En esas unidades sí, pero no está en esas unidades. ¿Sí o no? Pero gramo, Elvis, gramo en el sistema internacional se escribe con G minúscula, a pesar de que estés empezando el texto. Para entendernos, gramo en el sistema internacional se escribe con G minúscula, no con mayúscula. Ujú. Pero no importa, no, sí importa, sí importa. Claro que sí. Listo, me paso al problema 4 porque me decían que querían copiarlo y Giancarlo creo que lo quería copiar. Ya puedo pasar al problema 4. ¿Sí? Sí, ya, muy bien. Y le dan un par de minutos solamente a Giancarlo para que copie bien el problema número 4, ¿ya? Ahí está. Mientras que yo voy copiando el gráfico del problema 6.
Ya, Carlos, ¿listo para avanzar las 6? Listo, muy bien. Muy bien, ahí está el problema número 6. Nuevamente, similar al problema número 4, ya con la base, con la idea del problema 4, ya puedo resolver esto con mucha más claridad. Nuevamente, un tubo en forma de U mostrado en la figura contiene 3 líquidos no miscibles, o sea, que no se pueden mezclar. Por eso mantienen una separación entre uno y otro. Los líquidos son A, B y C. Si las densidades de A y C son de 500, voy a apuntar acá. Dice que la densidad de A es 500, la densidad de C es de 300. Están hablando en qué unidad ahí, en kilogramos, los dos, metro cúbico, ¿verdad? Kilogramo, metro cúbico. Determine la densidad del líquido B. Ahí está la pregunta. ¿Ve? La densidad del líquido B. Muy bien. A ver. Según la aplicación teórica, ¿desde dónde empiezo? ¿A quién miro primero? ¿Al líquido A, B o C? A ver. ¿Qué líquido me tiene que llamar la atención primero? ¿A, B o C? Para encontrar el punto en el cual yo tome la referencia de la presión. Líquido A, no. Líquido B, el líquido B. Así es el que está más abajo. ¿Está bien? Entonces, mirando el líquido B, ya sea para el lado derecho, izquierdo o derecho, busco cuál es la primera interfaz entre B, A o BC. ¿Cuál es la primera interfaz que veo? O la línea de separación, esa es la interfaz. ¿Cuál es la primera interfaz o línea de separación? ¿Entre BA o entre BC? Con A, entre BA, ¿sí o no? Y lo marco, acá está. Ahí está mi punto 1. Esa es la primera interfaz. Así dice la técnica que lo hagas. Desde el líquido que está mucho más abajo, tanto a la izquierda como a la derecha, yo comienzo a subir y la primera interfaz que encuentre, esa la marco. Automáticamente, trazo su paralela hacia el otro lado y le llamo el punto 2. ¿A ver? ¿Y qué afirmo sobre ese punto 1 y ese punto 2? ¿Qué estoy afirmando? Que las presiones son iguales, ¿no? A partir de eso digo, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ya estamos recordando lo que hemos aplicado en el otro ejercicio? ¿Estás o no estás de acuerdo? ¿Habla? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, a partir de eso yo digo, ¿pero quiénes ocasionan las presiones en el punto 1 y en el punto 2? Los líquidos que están sobre esos puntos. La altura del líquido que está sobre esos puntos. ¿Está bien? Y digo, ¿cuál es la presión ocasionada por el punto 1? El líquido A. ¿Pero qué tanto de líquido A? Toda la altura del líquido A. Entonces yo digo acá, la densidad de A por la gravedad, por la altura de A, ocasionará la presión en 1. ¿Sí o no? ¿Y quién ocasiona la presión en 2? ¿Quién ocasiona la presión en 2? La presión de la porción del líquido B más la altura del líquido C. Así es. Así es. No, una parte de B y el C. Una parte de B y C está sobre el punto 2. Entonces yo diría, la densidad de B por la gravedad por la altura correspondiente a B más la densidad de C por la gravedad por la altura correspondiente de C. Ellos son los líquidos que están sobre el punto 2. ¿Está bien? Ya está mi ecuación. Lo único que voy a hacer es reemplazar nada más. Ahora te pregunto, ¿cuál es la variable común para poder simplificar? Dímelo. Nuevamente la gravedad. Sí, gravedad se puede simplificar. Listo. Y voy tomando los datos. La densidad, 500. La densidad de A, 500. La altura de A, 25.
Igual, densidad de B es la pregunta. Ahí la dejo. La altura correspondiente a B, este tramito. ¿Cuánto mide este tramito? A ver, ¿quién me da ese dato? 5. Perfecto. Por 5. Más, la densidad de C es 300. Por la altura correspondiente a C, 15. Ya está. ¿Está bien? Aquí puedo hacer una simplificación. Puedo sacar quinta, ¿verdad? Entonces, al sacar quinta, me queda 5, me queda 1, me queda 3. 5 multiplicando a 500 me da acá 2500. Pero voy a restar este producto, este resultado, menos 900. Y esto me genera la densidad en B. ¿Sí o no? ¿Cuánto 2500 menos 900? ¿Cuánto me dijiste ahora? 1600. ¿Pero en qué unidad está la densidad? Kilogramo, metro cúbico. Esa es la densidad en B. Ya está. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Copiando, muchachos. Copiando. A ver. ¿Qué dice, muchachos? ¿Ya está ya? ¿Alguna pregunta al respecto? Son las 6:21 ya. Nos ganó la hora. Quedamos entonces. Sí, nos ganó la hora ya, pero ya se avanzó algo siquiera. ¿Está bien? ¿Sí? El tema está interesante y hay que hacerlo con tranquilidad para que no haya ninguna duda sobre cómo resolver los problemas. Bueno, yo creo que nos vamos tranquilos. Mañana seguimos avanzando con esta práctica, como que aumentamos un poco más la teoría mañana. ¿Está bien? Uy, uy, uy. Copia, copia, copia.
Listo, muy bien. Muchas gracias, muchachos, por su atención. Espero que